¿Ves esa niebla que anda como desprendiéndose del río? ¿La ves ahora casi rozando el suelo, acariciante huidiza sobre los pajonales secos, amarillados por la escarcha de un otoño desmedido? Son nubes, nubes que han bajado, cansadas de tanto movimiento puro, sin apoyo, deseosas de sentir la solidez tosuda de la tierra, su beso opaco. Me parece que casi todo lo que tenía que decir lo he puesto en esas paginitas del libro. Sin embargo, para mí esta es una ceremonia totalmente extraña. Es la primera vez que presento en mis 30 años viviendo en México. Es la primera vez que se hace la presentación pública de un libro mío. Y esto me toma totalmente desprevenido y sin las defensas consiguientes para hacer que todos estos elogios sean recibidos como corresponden, ni inflados porque vienen para mí, ni tampoco olvidados. Digamos que el libro despierte ese tipo de cosas, para mí es realmente muy importante, porque yo creo que los libros tienen que despertar ese tipo de cosas. Yo ahora he estado bastante enfermo en estos últimos 15 o 20 días y tenía mucha dificultad de encontrar un libro que me produjera una satisfacción profunda. Y en medio de toda la revisión que hice de los libros que tenía a mano, encontré en la casa de Marta, encontré un libro de un pintor que yo aprecio mucho, que es Balthus, que son las memorias de Balthus, escritas, digamos, de una manera que a uno le produce un efecto profundo y permanente, en el sentido de que Balthus no habla de cosas distantes,
habla de su propia vida, habla de la dificultad que tuvo para vivir, en Francia, que tuvo en la relación con Rilke, que fue alguien que lo acompañó desde el principio y que realmente le ayudó a descubrir su verdadera vocación de pintor. Esa misma situación he vivido yo personalmente, es decir, me he puesto a leer autores que yo aprecio mucho, por ejemplo, Dickens. He intentado leer también un escritor que valoro mucho, un escritor de novelas policiales, que es Simenon, y me he puesto a leer, digamos, diversos autores, pero ninguno me produjo el efecto que me produjeron las memorias de Balthus, porque la sensación que estaba cavando dentro de su propia vida realmente me pareció de una dimensión altamente religiosa, que para mí no es peyorativo, sino que es una dimensión de profundidad de la que habla permanentemente Balthus. Es decir, que esta ceremonia de presentación del libro me hizo revisar muchas de las actitudes que yo he tenido en otro tiempo, diciendo, ¿para qué va a presentar el libro? ¿Para que vayan los amigos que ya conocen lo que uno hace, lo que uno escribe? Pero no es totalmente así. Es decir, uno recibe una carga afectiva, emocional, que no la puede recibir leyendo las críticas que se pueden escribir en alguna parte. Estas son cosas que se transmiten a viva voz, que se transmiten de alma a alma, y que el libro haya despertado en algunos de ustedes estos sentimientos, a mí me parece que realmente está cumplido su destino. No pido otra cosa del libro, que despierte en los que lo leen un sentimiento semejante al que expusieron ustedes. Muchísimas gracias por todo. El sauce sacude su follaje, la palmera sube alta por encima del níspero. Entreveo un cielo borroso detrás de las hojas. Pálido y seco asciende el día del verano. Temprano, desde mi balcón, oigo el rumor del viento y de los pájaros. ¿Es este el silbido del zorzal? A los 60 todavía te confundes. Vamos a ver qué tal me recibe la verdad.
no hago ninguna expectativa, porque Voy a sentar aquí mejor no para tener. oír. Me siento aquí todo el rato. No, yo quiero pasar lo más inadvertido posible, ¿sabes? Recorrer, caminar, recuperar los espacios. Para sacar la revista hay que tener una relación viva, permanente con la poesía y tener un real interés, ¿no? Muy bien. Si hay tinto, si se puede. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese viaje de 10 horas me aterra, ¿no? Pues para también tampoco está uno, Sí, ¿no? sí. Hay que caminar un poco, Sí, sí, sí. que se puede, ¿no? Moverse. Sí, sí, sí. Tengo ganas de estar en su tierra. En primer lugar, es una ciudad pequeña, que uno no puede caminar. En segundo lugar, es una ciudad con la que tengo un pasado, que voy a reencontrar. ¿Te das cuenta? Entonces, No tanto para pasar. no va a ser fácil el primer tiempo, pero en cualquier momento puedo. Tengo muchos amigos que todavía están allá, que no se han ido. Bueno.
Quien tengo que agradecer soy yo. En primer lugar, porque se ha juntado un grupo de gente que tiene la poesía como objetivo, como acompañante de su vida cotidiana. Y eso se ha ido formando a lo largo del tiempo. Hemos trabajado durante muchos años en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Puebla y en los últimos años independientemente de cualquier institución. Sin embargo, hemos persistido en trazar una línea de trabajo. Desde los primeros trabajos publicados en Puebla hasta los últimos que se dieron en la Universidad Iberoamericana de México y todo lo demás que hicimos por nuestra cuenta, se ha ido creando un público, se ha ido estableciendo de una manera natural una correspondencia, una fluidez entre la gente que esperaba cosas y nosotros que estábamos empeñados en dárselas. Ese diálogo ha creado un grupo pequeño, un grupo, digamos, de amantes de la poesía, que para nosotros es muy importante. Es decir, cuando llegamos, las revistas que tomaban en cuenta la poesía lo hacían muy marginalmente. Incluso si uno observa las revistas, advierte que para la poesía quedaban espacios muy marginales, como apretados, no la posibilidad de abrirse, de entregarse, de dar todo, sino lo contrario, como pidiendo perdón, como pidiendo permiso para estar en la revista, siendo que la poesía es el centro de toda creación literaria. Es decir, la diferencia entre prosa y poesía no tiene mucha importancia aquí. Lo que importa es cómo se reciba ese trabajo, cómo se elabore eso que se recibe. Y por suerte hemos tenido una correspondencia bastante notable con cierto público pequeño, pero al mismo tiempo fiel, que seguía los pasos de nuestros trabajos a lo largo de 20 años. Empezamos con las primeras revistas en Puebla en el año 80 aproximadamente. Es decir, que han pasado más de 30 años. Y en esos 30 años hemos hecho lo que pudimos hacer, con las dificultades que implica dedicarse a la poesía. Porque si uno se dedica a la prosa, tiene posibilidades distintas. Es decir, hay revistas, hay libros, pero la poesía es mal mirada. La poesía no despierta el mismo interés que la prosa. Una novela uno la puede leer viajando en ómnibus. Un poema demanda concentración, aislamiento, demanda una entrega. Y en este tiempo es difícil eso. La gente está muy ocupada en cosas que
pareciera que son importantes, pero no lo son tanto. Nosotros hemos gastado nuestro tiempo de una manera que hoy estamos agradecidos de haberlo gastado así. Es decir, no hicimos un negocio, no hicimos tampoco un beneficio personal, no nos interesó entrar rápidamente a la palestra de la literatura local. Nos interesó mucho más ser fieles a la poesía, ser conscientes de que el trabajo con la poesía era un trabajo necesario, que había que hacer, y que si alguna vez se hizo acá, se hizo muy interrumpidamente, se hizo de una manera un poco accidental, y nosotros queríamos poner la poesía en el centro, queríamos que se respetara el trabajo de los poetas. Por eso hicimos desde un diagrama, desde un diseño de las colecciones, hasta, digamos, una fraternidad con la gente que nos escribía y que sentía el alimento de la poesía regularmente y nos agradecía eso. Y yo creo que no hay que agradecer, en primer lugar, porque uno no hace eso, no se dedica a difundir la poesía para obtener algún beneficio. Uno hace eso porque tiene un real amor a la poesía. Y lo hicimos durante muchos años en la Universidad de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, y ese trabajo nos ha redituado. Todo este público fue creado por ese trabajo. Todo este público es un público fervoroso, que siente la poesía como algo importante, como algo a lo que hay que dedicar tiempo, energía. Esta elección que hicimos la mantuvimos durante mucho tiempo. Yo digo siempre que el único mérito de Poesía y Poética, o del poeta y su trabajo, fue la continuidad. Es decir, no tanto la calidad de los materiales, que seguramente algunos los tienen, sino haberlo hecho durante 20 años. Es decir, las publicaciones de Puebla son del año 80, y las publicaciones que hicimos acá, Poesía y Poética editó 36 números, El Poeta y su Trabajo editó 35 números, con dificultades, porque tuvimos muchas dificultades. Tuvimos también apoyos importantes, es decir, se nos dieron becas, se nos dieron apoyos económicos, sin lo cual no hubiéramos podido hacer la revista. Ahora, uno de los conflictos fundamentales está dado por la falta de apoyo oficial. Se terminaron los apoyos, no los hay. Y entonces nos resulta difícil continuar nuestro trabajo. Ha habido muchas iniciativas destinadas a continuarlo. Por ejemplo, sacar la revista por internet o distribuirla, gratuitamente entre la gente que tuviera interés en la revista. Y bueno, ahora estamos al final de una etapa. Estamos cerrando 20 años
de dedicación ininterrumpida. Y esos 20 años hicieron muchas revistas. Poesía y Poética hizo 36 números. El poeta y su trabajo hizo 35 números. Y además, en la Universidad Iberoamericana publicamos 20 tomos de problemas relacionados con la poesía, vinculados con la obra de poetas, difundiendo autores, con un criterio, con una orientación. Queríamos entregar a la ciudad algo que tuviera un valor permanente, que pudieran ser leídos 10 años después. Uno toma ahora todavía El poeta y su trabajo y encuentra ahí textos de gran interés. Y esto para nosotros es fundamental. Es decir, que sirva no como un alimento precario y provisorio, sino como una sustancia esencial que puede acompañarnos a lo largo de toda la vida. Los otros libros que publicamos en la colección tienen por objeto o han tenido por objeto profundizar cuestiones que la revista no podía tratar sino someramente. Esos trabajos de profundización se difundieron, se conocen, son usados todavía en universidades distintas del país y del extranjero. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que agradecer a ustedes, no ustedes a nosotros. Hicimos lo que entendimos correspondía. Hicimos una disciplina para poder tener una continuidad de Poesía y Poética, gracias a la colaboración de nuestro editor. Hicimos de entrada una, ¿cómo diría?, un trabajo de disciplina, de diálogo, sin conflictos. No hubo conflictos entre nosotros. Y aprovechamos todo lo que nos pudo dar nuestra relación con la universidad. La Universidad Iberoamericana permitió que sacáramos la revista durante 10 años y financió, junto con alguna otra institución privada, 20 tomos de trabajos que se fueron publicando a lo largo de los años. Digamos que lo que quisimos hacer, creo que en alguna medida lo hicimos. Es decir, quisimos proponer un trabajo serio, continuado, sin sectarismos, sin dogmatismos tan frecuentes cuando se trata de la difusión de la poesía. Nosotros nunca rechazamos algún trabajo porque discrepáramos con la línea sostenida por el autor. Fuimos lo más amplio posible, publicamos trabajos de los más diversos y nunca hubo conflicto por eso en la dirección de la revista. Es decir, que eso que se hizo demuestra que es posible hacerlo y demuestra que ahora que algunos nos vamos, haya una continuidad. Es decir, ahí sigue estando Gerardo con muy buena disposición para hacer nuevas revistas. No la dejen caer. Hagan lo que tienen que hacer para que haya una continuidad en eso.
esa continuidad beneficia a la comunidad, beneficia a los jóvenes, beneficia a los poetas, y eso realmente es una labor importante a la que no hay que renunciar. Bueno, les agradezco a ustedes sí, voy a leer me dice José Luis que lea algunos poemas y con todo gusto lo voy a hacer. Decía José Luis que la tarea de difusión impidió o dificultó el conocimiento que podían tener los jóvenes interesados en la poesía con lo que yo escribía. Y yo digo que no. Yo digo que no. Porque al lado de todas esas publicaciones, yo publiqué varios libros. Publiqué un libro que se llamaba Jugar con Fuego, que reúne varios años de la poesía que había publicado en Argentina. Publiqué un libro que se llama Filtraciones, editado por Fondo de Cultura Económica. Edité otro libro que se llama, ¿cómo se llama? No, Filtraciones. Vale decir que se fue haciendo, al lado de la difusión, de la tarea de difusión, se fue haciendo también un trabajo personal. Es decir, yo publiqué más libros acá que en Argentina. Es decir, cuando yo vine a México tenía 50 años. Ahora tengo 150. Y eso, sin embargo, no es obstáculo para que uno pueda seguir trabajando. Un poema se hace con unas palabritas sueltas que llegan, de pronto se instalan, ocupan un espacio y uno siente una satisfacción por esas palabras que no van dirigidas a nadie, que no tienen un propósito fuera de la poesía misma. Es decir, mucha gente escribe poemas para apresurar la revolución, otros para difundir creencias religiosas. Nosotros hemos apostado siempre a la poesía por la poesía misma, de manera tal de que el que leyera un poema tuviera el beneficio de no buscar nada y recibirlo todo. Así nos propusimos hacerlo y así lo hicimos. Voy a leer algunos poemas del libro Retomas que editó acá Aldus. Y son poemas escritos en distintos momentos. Voy a leer primero un poema que se llama Recuerdo borroso. No puedo, con mi mala memoria, rememorar como lo hizo Ashbery con el suyo,
a la gente interesante de mi pueblo. Quisiera hacerlo, pero se me fueron los nombres, los gestos, las palabras. Quedan solo sucesos dispersos, sin rostro, desdibujados, desvaneciéndose. Tuve, sin embargo, días fulgurantes, de eso me acuerdo, que persisten alados, que respiran y me hablan. Las carreras cuadreras, por ejemplo, o la fiesta del pueblo, con bandas y bombas y sortijas. Me olvidé de los nombres y hasta del dialecto, que era moneda corriente entonces. Perduran hechos aislados. Hubo un duelo de cuchillo en una carrera de caballos, que allí está, si escarbo en la memoria, si desciendo para atrapar la imagen de aquella gente, nada traigo a la superficie. Todas, o casi todas, están definitivamente borradas, aunque las calles y las callecitas tortuosas y los amaneceres y los crepúsculos y algunos árboles, paraísos y pinos, allí están todavía, y caballos, sí, caballos hay en tropel, y algunos galgos, Pan y Toby, finísimos y fieles, y el campo sobre todo, liso, abierto, desolada maravilla, espacio de luz, alimento de todos los refugios. Un amigo de mi padre, José Corti, el panadero del pueblo, entrado en copas, provocó e hirió de una puñalada a un hombre sobrio, un gaucho mayor, que no hizo más que defenderse. Pero hay tardes también, largas tardes de verano, llenas de agitación, o la plaza del pueblo, de agitación y de presagios, o la plaza del pueblo, 1000 veces recorrida bajo las altas casuarinas, mientras las palabras mientras los parlantes difundían una música horrorosa. Hay olores que guardo y hay humedades que no se secan nunca, bodegas, corralones, fragancia de acerrín y de maderas entre los polvos terrosos y las sofocaciones, o la iglesia con un campanario enhiesto que daba para todos los sonidos grávidos de la muerte. De allí proviene, de allí deriva, pienso ahora, toda permanencia. ¿Qué más? No hay gente detrás, hay solo un gran vacío que marca una incisión, un corte que vuelve y decide. Si un pintor puede, digamos, si puede Morandi con una jarra, un pocillo, un vaso, decirlo todo,
levantar un espacio encantado. ¿No puede acaso el lenguaje constituir o construir un vacío, un esplendor, un incendio? Si los colores perturban, si esa jarra vacía, si ese frasco de vidrio y esa cafetera pueden, ¿por qué no las palabras más antiguas que el vidrio, más sonoras que el barro, más íntimas y ardientes, azul, morado, rojo, colores en el espacio, lentas sílabas, acentos, pozos de luz en la página vacía, aguarda. Dos. Una brilla y se moja, recibe el sonido y lo propala. Hoja movediza por el viento, es casi música, y cuando cae amarilla, rememora cielo y sol, tormenta y rama, el aire mojado. 3. ¿Por qué llamar hoja a la que es hoja, la que vuela, se arrastra o se agita en el viento, o hace flor dorada, delicia de los pájaros? Y también a este espacio blanco, seco, plano, que tienta a veces o amenaza, que nunca vuela, prisionera, ni respira. Y 4. Recojo la hoja del fresno, la vi soltarse de la rama y luego caer, la vi también apoyarse suavemente en el suelo. Ahora se ofrece en mi mano abandonada. Toco sus nervaduras, su piel sedosa, su baño de rocío, su humedad y el temblor del aire que perdura. Hasta ahí los 4 poemas que responden a los 4 que había escrito y publicado Eduardo Milán. Nunca los había leído y me dio gusto hacerlo esta noche. Una lástima que Eduardo no está. Bueno, esto que parecería una despedida de la revista es también una despedida mía. Me iré de México las semanas próximas y mi idea es reeditar las cosas que hicimos acá en una ciudad argentina que se llama Santa Fe. Vamos a ver si es posible. Les agradezco a ustedes que hayan venido esta noche. Les agradezco que hayan comprado la revista por años y que la hayan leído con evidente provecho. Si no, no estarían acá. Me voy la semana que viene, después de estar viviendo en México cerca de 30 años.
o más de 30 años. Trataremos de dar allá, a mi tierra, algo del trabajo que hicimos acá, porque este no es un trabajo para mexicanos, es un trabajo para lectores, para amantes de la poesía, que los hay en todas partes. Entonces, trataremos de reeditar estos materiales en Argentina, en mi ciudad, Santa Fe. Les agradezco a todos ustedes.